Liaudat, que es magíster en Ciencia y Tecnología y referente de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. Hola, buenas tardes, Elías. ¿Cómo te va, Santiago? Bueno, hablábamos un poco de este recorte que del gobierno al financiamiento de los proyectos científicos y tecnológicos, los PIC, del 2022 y 2023. Preguntarte qué significa esto y que, como decíamos, que la Argentina pasa a ser el único país de la región que tiene nulo financiamiento para la ciencia. Bueno, lo primero que hay que dejar en claro es que el gobierno dejó de financiar estos proyectos desde que asumió. O sea, no es que para nosotros como sector implique que es un recorte mayor al que ya veníamos sufriendo con este gobierno, porque en los hechos los PICT ya dejaron de ser abonados desde hace 2 años, ¿bien? La novedad, digamos, es que han anunciado oficialmente que dan por acabado a este instrumento de financiamiento, Claro. que fue el principal instrumento de financiamiento de la ciencia en los últimos 30 años, literalmente 30 porque fue creado en el año 96. Ajá. Y bueno, lo que hacen es directamente eliminarlo, o sea, ya desaparece como dentro de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología la existencia de este instrumento de promoción. Claro. Y dicen que lo van a reemplazar por otro. Yo digo dicen porque no les creo nada, sinceramente. No creo que vayan a poner un peso ni ahora, ni mañana, ni el año que viene. Pero bueno, dicen que lo van a reemplazar por una línea de financiamiento que estaría orientada básicamente a algunos requerimientos de algunos sectores empresarios, puntualmente alguna línea de financiamiento vinculada a lo que se llama startups, que son empresas de base tecnológica que están iniciando, digamos, su proceso de explotación económica de algún conocimiento en particular. Y bueno, ese es un poco el anuncio, pero yo insisto, no hay que creerles demasiado. Bien. Porque han hecho otros anuncios en otros momentos y no ha existido nada. En los hechos, lo que tenemos hace 2 años en Argentina, y lo venimos diciendo literalmente desde hace 2 años, es un cientificidio, que es una destrucción sistemática y planificada de las capacidades científicos tecnológicas nacionales. Claro. Y esto que acaba de suceder es un capítulo más dentro de ese proceso, que lamentablemente no hemos logrado hasta ahora revertir ni frenar. La verdad que es la realidad, ¿no? Lo digo con dolor porque tengo participación activa en el sector y soy militante en este tema y la verdad es que no hemos logrado en estos 2 años frenar un proceso que realmente está siendo muy destructivo para el país, no para la ciencia y la tecnología, sino para el país. Santiago, ahí cuando empezó, digamos, este cientificidio y se hablaba de que lo primero o lo que no le interesaba más bien al gobierno era todo lo que tenía que ver quizás con las ciencias sociales, y fue el primer área de la ciencia a la cual se la atacó públicamente. Preguntarte si sigue siendo el único sector golpeado por estas políticas, o mejor dicho, por la falta de políticas, o digamos que otras áreas de la ciencia y la tecnología caen en esa bolsa, en esa volteada, y ¿cuáles se salvan? O si es que hay alguna que se salve de esto. Mira, es muy pertinente tu pregunta. Justo está por salir un artículo que escribí donde analizo justamente este tema y muestro lo siguiente. En verdad las ciencias sociales y las humanidades fueron usadas como muñeco de paja, ¿no? ¿Qué significa esto? Que fueron usadas como un monigote, digamos, al cual era fácil pegarle, sobre todo en alguna de sus líneas de investigación que podían ser irrisorias para el público, para la sociedad, y a partir de ese argumento discursivo, ¿bien?, operaron un desfinanciamiento sobre la totalidad del sistema científico-tecnológico. Es decir, yo lo que muestro en este artículo es que no hubo una afectación particular sobre la ciencia y la tecnología del área de las sociales. No la hubo. Sí discursivamente. Claro. O sea, se levantó o se utilizó, digamos así, a las ciencias sociales para atacar al sistema científico y tecnológico en su conjunto. Claro. Entonces, lo que uno encuentra es que el recorte que sufrimos, yo digo sufrimos porque soy de las sociales, el recorte que sufrimos en las sociales no es mayor que el que han sufrido nuestros compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, del INTA, del INTI. Es decir, acá no ha habido distingos a la hora de aplicar la destrucción. Y de hecho, el argumento que ellos utilizan, el que van a favorecer supuestamente
sectores tecnológicos vinculados a la economía, etcétera, etcétera, es una mentira. Desde el punto de análisis, digamos que el INTA, por ejemplo, que es un sector, o un sistema, un organismo tremendamente vinculado a la producción agropecuaria, sí, ha sido terriblemente afectado. Totalmente. O el INTI, que está vinculado a la producción industrial, ha sido tremendamente afectado. O el sector nuclear, que ellos han tomado como bandera, ¿no? Con este Reidel y dicen que tienen un plan nuclear. Ahora han creado una Secretaría de Asuntos Nucleares, que son todos cargos para los amigos. Supuestamente tienen un plan nuclear, han destruido la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, han usado a las ciencias sociales como un monigote, como un chivo expiatorio, para, en verdad, atacar al conjunto del sistema científico-tecnológico sin distinción. De hecho, los PICT, que acaban de destruir y de eliminar, era el instrumento de financiamiento de la totalidad de los sectores de la ciencia argentina. Entonces, no hay un daño, digámoslo así, con bisturí sobre sectores que ellos consideren inútiles o que ellos consideren que no sirven y que estuvieran favoreciendo a los sectores que sí consideran que sirven. Si hubiera sido así, sería una discusión de política científica y uno podría estar más o menos de acuerdo, pero sería una discusión de política científica, porque tendría que ver con, suponte, un modelo de desarrollo determinado que uno puede estar a favor o en contra, pero es una política para un modelo de desarrollo. Lo que tenemos acá, lo que estamos enfrentando, es un proyecto antinacional. Esto hay que entenderlo de una vez. No hay modelo de desarrollo, hay plan de negocios. Y en el plan de negocios que ellos tienen, la ciencia y la tecnología puede ser por momentos un botín de cambio en la negociación con Estados Unidos, puede ser la posibilidad de reventar algunas propiedades del INTA para sacar algo de plata y sostener la bicicleta financiera, pero no hay política científica porque no tienen modelo de desarrollo, no lo tienen. Santiago... No es una discusión de política, es una destrucción, perdón, es una política de destrucción, sí. Sí, Santiago Débora, de acá justamente la Unión. La importancia también de todo esto, lo que nos comentás, es que hay mucha gente que se come este discurso a través del gobierno y que dice, bueno, sí, que lo de finanzas, bueno, sí, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me interesa? Y la verdad es que hay un montón de gente que no entiende que la producción del país se abarca justamente desde toda la parte científica y también la parte social. Mira, sin las ciencias sociales no conoceríamos nuestra historia. Por supuesto. Sin las ciencias sociales no conoceríamos las variables de la economía del país. La economía es una ciencia social. Sin las ciencias sociales no conoceríamos el origen de distintos conflictos sociales que surgen vinculados a la delincuencia, a la juventud, a la vivienda, a la salud. Es decir, las ciencias sociales tienen un papel esencial, ¿no? Esto es evidente. Bueno, evidentemente para algunos nomás. De todos modos, yo creo que el foco no está puesto ahí en el ataque, como decía antes, a las sociales, sino en esto que vos decías antes, ¿no? En un país o en una parte del país que no ha incorporado, quizás por errores propios, propios del sector científico, propios de nuestro campo político, que no hemos logrado transmitir, lo que significa la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy, ¿no? Creo que ahí tenemos un déficit, que a esta altura parece evidente, porque la sociedad, cuando uno evalúa las encuestas que se hacen de percepción de la ciencia, que se hacen hace muchos años, en general la sociedad tiene una percepción muy alta de la ciencia. Es decir, hay un reconocimiento del papel de la ciencia, pero no hemos logrado hacer un vínculo entre ese reconocimiento y el sistema científico-tecnológico argentino. Claro. Y la necesidad de defenderlo, así como se defendieron las universidades, ¿no? Que están siendo fuertemente atacadas, pero indudablemente cuando se toca a las universidades, o se toca el Garrahan, vamos a decir otro ejemplo concreto, la sociedad reacciona de un modo distinto cuando se toca la ciencia y la tecnología. Entonces, tenemos un déficit de arrastre, que yo creo que es un déficit de vinculación entre producción de conocimiento y sociedad. Esto creo que es un dato de la realidad, y que sobre ese déficit el gobierno encontró un camino fácil para destruir a un sistema que depende del Estado Nacional. Esto hay que dejarlo en claro. En los años 90, cuando se descentraliza la educación, se descentraliza la salud hacia las provincias, la universidad y el sistema científico tecnológico nacional siguieron en la órbita del Estado Nacional. Claro. Entonces, cuando esta gente llega con la motosierra, lo que encuentra para recortar, y bueno, no es mucho más que esto, ¿no? O sea, porque después tenés Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ellos, si bien tienen salarios muy bajos, vienen teniendo una política de acercamiento hacia ese sector, y después el Estado Nacional no tiene mucho más. La Administración Pública Nacional no es muy grande. Entonces la ciencia y la tecnología en estos 2 años han sufrido muchísimo el recorte, porque es una parte esencial de lo que hoy queda como Estado Nacional. Santiago pregunta,
¿Qué pasa, Che, con la pérdida de empleo, con los becarios, con los grupos de investigación? ¿Dónde quedan esos compañeros que ya están trabajando, que presentaron proyectos? Mira, ahí por supuesto podemos verlo de dos puntos de vista. Desde el punto de vista del trabajador, del compañero, de sus situaciones particulares, es gravísimo porque esa persona se queda o bien sin empleo, o bien renuncia porque están cobrando sueldos de 700.000 pesos, 800.000, 1.000.000, y por lo tanto prefieren o irse del país o irse a la actividad privada. Si el sistema se te desmorona, se te desarma, los grupos se desarticulan, líneas de investigación completas desaparecen. Eso desde el punto de vista del individuo y su perspectiva es trágico, ¿no? Sobre todo los jóvenes, porque los que ya estamos insertos en el sistema, mal que mal, ganaremos menos, pero seguiremos dando la batalla desde adentro. El tema es que hay un montón de jóvenes que hoy no tienen posibilidad de insertarse y que literalmente se están yendo del país. Ahora, desde el punto de vista del país, que es el otro punto de vista, esto es gravísimo. Es gravísimo, porque las capacidades científico-tecnológicas son capacidades que son acumulativas, es decir, que se acumulan a lo largo de periodos largos de tiempo. No es, yo siempre pongo este ejemplo, sin desmerecer el trabajo de nadie, pero que es un dato objetivo. Si esta gente cerró una oficina del ANSES en un pueblo del interior, y un nuevo gobierno quiere volver a abrir esa oficina para volver a prestar un servicio de atención al público en un pueblo pequeño, la curva de aprendizaje para que los trabajadores esos puedan atender correctamente al público es muy rápida. En una semana esas personas ya pudieron aprender las cuestiones básicas que necesitan para atender a la gente correctamente. Ahora, vos perdiste un grupo de investigación en un área, y sobre todo los grupos que están más cerca de sectores estratégicos, de nichos de alto valor agregado. Donde vos perdés esos grupos, es probable que no los recuperes más. ¿Por qué? Porque esa gente se inserta, o bien en otros países, o bien en redes internacionales, o bien en grandes compañías globales. Entonces, gente que vos la dispersaste y la perdiste, y son conocimientos que no están accesibles al público. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque son estratégicos, porque tienen alto valor. Entonces, para el país, a mí me acuerdo de aquella frase triste del menemismo que decía sobre los ferrocarriles, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra. Acá podemos decir algo así como grupo de investigación que se desarma, grupo de investigación que desaparece. Porque es muy difícil recomponer, por ejemplo, el sector nuclear. Es muy difícil. O el sector aeroespacial. Que no por casualidad son dos sectores que Estados Unidos hace décadas quiere destruir en la Argentina. ¿Por qué? Porque donde vos perdés estos sectores, no solo pasás a ser un país reprimarizado, que ya lo estamos siendo velozmente, es decir, primario exportador de energía, minerales y de productos agropecuarios, no solo perdés eso, no solo te reprimarizas, sino que perdés la posibilidad de volver a emprender caminos de desarrollo en sectores avanzados. O sea, donde vos perdés esa posibilidad, es muy, muy difícil retrotraer el daño. Por eso, yo siempre digo que, así como el FMI, por ejemplo, en el año 2018, cuando le da el préstamo a Macri de 50.000 millones de dólares, que yo digo que ese préstamo no estaba orientado, o estaba orientado en el corto plazo a que Macri ganara las elecciones, pero en el mediano plazo estaba orientado a volver a someter a la Argentina al control del FMI. Cuando vos perdés una trayectoria de investigación, vos te estás atando en el mediano y largo plazo a la dependencia. Claro, ese es el punto. está clarísimo. No es el daño de corto plazo, que por supuesto es importante en relación con una determinada persona, determinado grupo que se pierde, sino es lo que significa para el país, porque no se recupera más. Es muy difícil recuperar trayectorias de investigación. Sobre todo, pensemos que si tenemos que hablar de recuperar una trayectoria de investigación que se perdió, tenés que generar un atractivo para que gente de otros países, para que algunos argentinos que se fueron al sector privado quieran volver a trabajar para el sector público argentino. ¿Me entendés? Sí, o sea, no es fácil volver a recomponer eso, ¿no? Santiago, nombraste, y te hago la última, estamos medio corto de tiempo y te agradezco también la comunicación. Nombraste varias veces los 90, el menemismo, y todos sabemos que esa década terminó con el éxodo de científicos. En la comparativa, ¿cómo lo ves en ese proceso y el que estamos atravesando ahora? Mira, el actual es muchísimo peor. Por un lado, porque el menemismo, en toda su complejidad, tenía contradicciones. Por ejemplo, hoy mencioné los PICT que tienen 30 años. Los PICT fueron creados en el menemismo. Era parte de un neoliberalismo que tenía un rasgo modernizador, ¿no? El neoliberalismo de los 90, que era el de la Escuela de Chicago, tenía una idea de modernización del Estado. El discurso de
aquel momento era el de la nueva gestión pública. Entonces, cuando se creó los PICT, se creó en el marco de un nuevo organismo de ciencia y tecnología, que es la Agencia de Promoción de la Investigación Científica, que es un organismo tremendamente destruido en estos 2 años, ¿no? Ahora, esa creación de la agencia, de los PICT, de los FONTAR, que eran los Fondos Tecnológicos Argentinos, todo eso ocurrió en el menemismo. Entonces esas son las paradojas que tiene el menemismo en el marco de un neoliberalismo que tenía todavía un discurso modernizador. La escuela austríaca, que es otra variante del neoliberalismo, en cambio, no se propone la modernización del Estado, sino su destrucción. Entonces es una diferencia muy, muy importante. Claro. Por supuesto que en el menemismo hubo el cierre de la carrera de CONICET, hubo merma salarial, por supuesto que todo eso ocurrió, no estoy negando esa realidad. Pero al mismo tiempo tenemos estas particularidades, ¿no? El menemismo creó varias universidades, por ejemplo, universidades públicas, ¿no? Varias de las universidades del conurbano fueron creadas por Menem. Entonces tiene esas paradojas que en Milei, en cambio, no encontramos ni una sola creación de universidades, no encontramos ni una sola política en relación con ciencia y tecnología. Así que efectivamente este es un escenario mucho más grave. Bien, está clarísimo, Santiago. Para cerrar nomás, hoy mencionaste que estabas escribiendo un artículo y demás. ¿Dónde podemos seguir tus publicaciones y leerte? Bueno, hace poco lancé una página web, se llama ideasenjaque.com. Ahí en ideasenjaque.com pueden encontrar distintos artículos y reflexiones, podcasts, videos. Y justo hoy publiqué un artículo sobre la expedición argentina al Polo Sur. Se cumplen 60 años de un hito científico, un hito de soberanía, así que bueno, ahí pueden encontrar ese artículo que fue publicado en el día de hoy. Muy bien. Santiago, te agradecemos mucho este rato con la Unión. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Santiago Liaudat hablaba con nosotros, magíster en Ciencia y Tecnología, referente también de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Bueno, como decía, pueden seguirlo y leerlo en Ideas en Jaque. Y bueno, está la verdad que interesante para, sí, por supuesto que sí, para leerlo, volver a revivir también esta nota y demás sobre la situación que atraviesa la ciencia y la tecnología en nuestro país. Es que todos los días se aprende algo nuevo justamente, y hay, como se lo decía Santiago, hay un montón de gente que por ahí no le está prestando atención a estas cosas, lo cual es súper necesario y que nos abarca absolutamente toda la sociedad, el CONICET y todas las investigaciones, no solo tecnológicas, sino también sociales. Claro, totalmente. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo de música. Dale.